tenemos a un invitado especial, este periodista que tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años. Estuvo con nosotros ahí y él fue uno de los pioneros de la página de internet de ESPN Guatemala. Él es Rudy Estuardo Martínez y es uno de los periodistas más ácidos en la cuestión Ah, de chingón. información y ¿Eres de muy los de ácido, ESPN Rudy? Guatemala. Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Un poco Y nada bueno, más. pues hoy lo tenemos como invitado y la razón de esto es porque lo que ayer generó, Rudy, saludos, lo que ayer generó Luis Fernando Tena nos llamó mucho la atención. Llanto en él, que pocas veces vemos llorar al flaco, pero también una unión muy especial en Guatemala. Rudy, platícanos un poquito de esto que ha hecho Luis Fernando Tena con su llegada a Guatemala y hoy el pase a semifinales en Copa Oro. Hola, ¿cómo están? Buena tarde, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación a ti, René. Sabes que te tengo mucho aprecio y mucho agradecimiento también por esa etapa que vivimos y compartimos juntos en ESPN. Y bueno, ahora muy contento de compartir contigo en Tres en la Oye, Banca. perdón, Rudy, ¿qué tienes Creo que atrás lo de que he ti? hecho, ¿sí? Atrás de ti, ¿qué figura tienes? ¿Dónde? Atrás de ahí, ¿un chavo del 8? ¿El chavo? Sí. Me llamó la atención, el chavo Sí, del lo 8. adquirí. De hecho, como anécdota, lo adquirí la primera vez que fui a México, que justo fue a hacer un desayuno con René, aprovechando que un equipo guatemalteco, Comunicaciones, iba a jugar contra el América en el Azteca, en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces, pues traje ese recuerdo. Que bueno, ustedes sabrán que el Chavo es muy emblemático en Latinoamérica y por supuesto también en Guatemala, ¿no? Sí, cómo no. Perdón, te interrumpí. Sí, te decía que la verdad que lo que ha hecho Luis Fernando Tena y la Selección Nacional de Guatemala este domingo en el US Bank Stadium ha sido histórico a todas luces. Después de más de 20 años, la Selección Nacional de nuestro país se vuelve a meter en unas semifinales del torneo de selecciones más importante de la región, por algunos menospreciados, o menospreciado el torneo, pero en Centroamérica creo que para estas elecciones es como disputar un pequeño mundial o tener esa aspiración de competir con selecciones grandes. Y Guatemala en los últimos años ha tenido muchos problemas administrativos, y acá hemos sido muy críticos de cómo se ha llevado el fútbol al punto de que entre 2016 y 2018 estuvimos suspendidos por la FIFA porque ese escándalo mundial del FIFA Gate también pesó sobre el balompié guatemalteco, y tres dirigentes muy importantes en el balompié nacional fueron incluso condenados por la justicia estadounidense por ser parte de ese caso. Entonces, sufrimos 2 años de suspensión. Saliendo de la suspensión, cae pandemia, y entonces imagínense, son 4 años en donde el fútbol de Guatemala estuvo golpeado. Y bueno, hace 3 años y medio, la Federación Nacional de Fútbol, encabezada por el ingeniero Gerardo Páez, quien asume, digamos, el reto de dirigir a la Federación Nacional de Fútbol después de todo ese problema, pues decide darle la confianza a un técnico mexicano, en este caso a Luis Fernando Tena, que muchos por ahí decían que ya estaba quizá descontinuado, que no tenía el expertise necesario para dirigir a una selección que se proyectaba a clasificar, o que tenía como objetivo clasificar a su primer mundial. Y pues se decía que más allá de que no iba a estar México, Estados Unidos y Canadá, no iba a ser fácil para una selección, insisto, golpeada por esas situaciones próximas. Y también porque pues la cultura del fútbol, pese a que el balompié nacional es el más importante de los deportes en nuestro país, pues carece de muchas situaciones, como de una buena formación de jugadores, como de una infraestructura óptima para que el futbolista pueda desarrollar sus capacidades, y también de una formación de entrenadores que pueda enseñarle a los jugadores que van saliendo, pues a practicar fútbol de la mejor manera. Entonces, que ha tenido la Federación Nacional de Fútbol en este proceso de Luis Fernando Tena es que ha sido paciente y también que ha sabido respetar el proceso. No ha sido un proceso, digamos, con una línea ascendente de Luis Fernando Tena, sino ha sido un proceso de
de altos y bajos. Se han logrado objetivos importantes como meternos a la ronda final de esta eliminatoria mundialista, y creo que es el objetivo que se ha planteado Guatemala, la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores, pero también se perdió en ese ínterin con una selección como Guyana, que está muy por debajo del fútbol guatemalteco, a la Copa Oro. A esta Copa Oro la selección nacional de Guatemala no clasificó de forma directa, tuvo que hacerlo por la vía de una repesca, y por ahí Tena y los muchachos fueron muy criticados en ese momento. En la Liga de Naciones se perdió contra Costa Rica y muy feo, se perdió contra Trinidad, se perdió contra Panamá, y entonces a Atenas se le había criticado de que sí ganaba partidos, pero ganaba contra selecciones de un ranking inferior, y contra una selección superior no había dado ese do de pecho. Y en esta Copa Oro creo que eso ha sido lo importante, que ha sabido responder ante rivales de mayor envergadura, como la selección de Jamaica en el debut, que ese fue dar un golpe de autoridad en esta Copa Oro, y luego hacerlo ayer ante Canadá, que es una de las selecciones que está dentro Oye, de Rudy, las mejores 30 selecciones de la Copa Ru- del Mundial y dentro del top 3 de CONCACAF. Ajá. Rudy, perdón que te interrumpa, para no caer, digo, estas cosas, es bueno que nos recuerdes, pero más o menos se saben. Cosas que no se saben, y lo comentó René en la junta, ¿en dónde vive Luis Fernando? O sea, no vive en la mejor zona privada de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, no vive en un hotel, en un penthouse, en una suite presidencial, vive en el lugar en donde entrena su selección. Sí, cualquiera hubiese pensado que al principio Luis Fernando Tena lo primero que iba a pedir era eso, ¿no? Un lugar donde vivir, donde estar tranquilo, quizá venir con su familia a territorio guatemalteco y tener todas las comodidades que en cualquier parte del mundo cualquier técnico hubiese pedido, y hasta el punto de exigir alguna federación. Pero él no, él vino, considero yo que de una forma muy humilde, como se le conoce a él en México. No vino con peticiones, no vino con exigencias. Creo que él ha tenido una muy buena conexión con la Federación Nacional de Fútbol, y pues él lo que hace es utilizar una de las recámaras que tiene el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Nacional de Fútbol para poder hospedarse. Y él ahí se encuentra, ahí tiene obviamente su oficina y su lugar de trabajo, que son las canchas de fútbol. Entonces, cuando él tiene la oportunidad, él ahí ve los entrenamientos de la categoría sub-13, los entrenamientos de la categoría sub-15, los entrenamientos de la categoría sub-17. Creo que eso es clave, que digamos el momento de despeje que tiene Luis Fernando Tena en su concentración o en el trabajo de la selección de Guatemala, pues es salir a la cancha y ver entrenar a los chicos, por ejemplo. Entonces, creo que eso ha sido parte de este proceso. No vino al fútbol guatemalteco a exigir comodidades, a exigir lujos. Entendió muy rápido la idiosincrasia del guatemalteco, y es muy querido por el guatemalteco por esos detalles que también el mismo René acotaba en la presentación. Ayer termina el partido y se le salen las lágrimas a Flaco Tena, y en los últimos partidos de la selección nacional él ha cantado el himno de Guatemala. Entonces, pues son detalles que por ahí pueden ser irrelevantes para algunos y que seguramente en la cancha no pesarán, pero cuando se trata de pelear un torneo como es la Copa de Oro, y cuando estás peleando la eliminatoria mundialista, creo que esos pequeños detalles son los que al final te terminan marcando la diferencia, porque mandas un mensaje externo y también a la interna con tus jugadores, porque ellos saben que Tena está presente. Y algo también clave para Luis Fernando Tena es que si algo nos había pasado en el fútbol guatemalteco, que muchas veces asumía el técnico a lo que mejor le iba en la Liga Nacional. Entonces, él ya conocía a algunos jugadores, a otros jugadores que tal vez no los llevaba dentro de la liga, no los convocaba. Entonces, como que no había esa figura de respeto total dentro de la selección de Guatemala. Cuando él viene después de haber ganado una medalla de oro con la selección, creo que gana ese respeto. Mencionaste ahorita el tema de la idiosincrasia, y hacia allá quiero llevar mi pregunta, porque siempre hemos comentado aquí en este programa, dentro y fuera del aire, el tema mental, ¿no? La parte mental, que es muy importante en un equipo, en una selección, y de repente los equipos centroamericanos, México,
fallan en esa parte, fallan en la parte mental cuando vienen los momentos más críticos. En ese sentido, ¿qué crees que ha cambiado Luis Fernando Tena para con la selección de Guatemala? Yo estoy de acuerdo contigo. Para mí en el fútbol la parte mental es muy importante, es clave. Y sobre todo en una selección nacional en donde no puedes tener el control absoluto de tu plantel de jugadores, porque generalmente los ves una semana al mes o los ves 15 o 5 días incluso en algunas selecciones antes de una competición, antes de un partido. Entonces, debes de generar mucha conciencia en el futbolista, una responsabilidad que vamos, cualquiera dice, no, es que si son profesionales la deben de tener siempre, pero es complejo y en fútbol, en el fútbol como el nuestro, a veces es muy difícil. Y creo que Tena desde que llegó vino con humildad hacia los jugadores, hacia el fútbol de Guatemala, pero también a imponer disciplina, a imponer el respeto que él ya ha ganado gracias a su trayectoria. Y creo que eso fue clave en la selección nacional y que poco a poco ha convencido al jugador. Y vamos, si en un proyecto futbolístico la cabeza del grupo no convence, si los jugadores no le creen, va a ser muy difícil. Y creo que esa ha sido la clave de Tena. Y lo decía en alguna de las conferencias de prensa de la Copa Oro. Aquí se le había criticado mucho porque se casaba con algunos jugadores. Había tenido como una base de futbolistas durante el proceso de 3 años, pero ahora que vino la competencia oficial y los partidos clave, como el juego ante República Dominicana, donde nos jugamos la clasificación a la siguiente ronda, algunos jugadores que eran como las vacas sagradas, por decirlo de alguna manera, en argot futbolístico, para Luis Fernando Tena, él la sacó del 11 inicial. Y llegaron otros jugadores que estaban o estuvieron durante el proceso, pero que no habían tenido mucha participación y le respondieron igual. Y los jugadores que estaban en la banca después vuelven a jugar, o que eran, digamos, los favoritos de Tena, que no jugaron ese partido, después vuelven a jugar Copa Oro y lo hacen bien. Entonces, él ha tenido una regularidad en el rendimiento de los jugadores que creo que es clave. Y que pierde respeto al trabajo que él ha hecho, desde que le confían a él el trabajo. Oye, Rudy, dos preguntas rápidas por cuestiones de tiempo. La primera es, ¿cuánto? A ver, en México tú sabes, me quedo Rudy, que los salarios de los entrenadores son exorbitantes, o sea, hablamos de millones. Y ayer estábamos platicando con Alex y Pirrone ayer, pues, ¿cuánto ganará Luis Fernando Tena? O sea, pues no creo que los millones. A ver si nos puedes, tú seguramente tienes ese dato, sé que eres buen periodista. Y la segunda es, me llamó mucho la atención lo que me platicabas previo al programa, en el sentido de que unió a los guatemaltecos en el tema del himno nacional. Platícanos un poquito rápidamente, si puedes, un poquito esto del himno nacional. ¿Qué pasó? Bueno, imagínate, René, y voy a empezar con eso, que, bueno, vamos, Guatemala es un país que tiene muchos problemas, así como tiene muchas cosas muy lindas y situaciones muy bonitas, es un país que tiene muchos problemas, ¿verdad? Y ayer mucha gente salió a los supermercados, era un fin de semana largo, le llamamos acá en Guatemala, porque hoy se festeja o se conmemora el Día del Ejército en nuestro país, entonces iba a haber asueto a nivel nacional, entonces mucha gente aprovechó para salir de sus casas, para ir a visitar amigos, para hacer un domingo familiar, un domingo con amigos, pensando en que hoy no iban a ir a laborar. Y hay muchas imágenes en las redes sociales en donde centros comerciales, como no había pasado antes, se quedan pendientes de la televisión, de la transmisión, y cuando José Morales anota el último gol, pues lanzan y festejan y se paran de sus asientos para festejar, y son cosas que muy raras ocasiones, y yo en 15 años que tengo de hacer periodismo, pues no recuerdo alguna donde pues se compartan tantos videos de la gente festejando en sus hogares, con sus familias, festejando en los centros comerciales, y eso también se vio reflejado en lo que pasó en la cancha, porque creo que también este cuerpo técnico, a pesar de que es mexicano, ha logrado convencer al jugador que puede darle esa alegría a la gente, y eso se vio. Ahí se nos cortó un poquito, Rudy. Tena a ver, ahorita lo... canta el himno nacional, Chava Reyes empieza a cantarlo, Marvin Cabrera, que entonces Chava creo Reyes que cantó el himno eso ha nacional sido clave, de Guatemala. el que esta selección empiece a unir a la selección.
Sí, ya lo empieza a hacer. Evidentemente, él, al ser asistente, nunca atrae como que la cámara principal en las transmisiones, pero ya lo empieza a hacer. Entonces, creo que eso es importante, esa unión. Y sobre el salario, siempre va a ser un tema polémico, tanto en Guatemala como creo que en las diferentes canchas de fútbol. Tena gana aproximadamente $43,000, casi 333,000 quetzales mensuales. Para algunos en el fútbol de Guatemala es mucho, para otros, viendo el nivel de salarios a nivel de Centroamérica incluso y regional, puede ser poco, pero él aceptó ese salario que sí ha ido en aumento con respecto a cómo él va logrando objetivos, como por ejemplo clasificar a la ronda final de la eliminatoria mundialista, y seguramente después de la Copa Oro, pues sus créditos y sus réditos subirán, pero son aproximadamente $43,000 mensuales los que devenga Luis Fernando. No, bueno, no gana nada mal. No gana, bueno, pero Alex, pero a ver, si haces el no gana nada con mal. técnicos A ver, mexicanos. no empiezas a hacer un Oribe Peralta, o sea, 800,000 pesos mensuales por dirigir. Está súper bien. O sea, es un dineral, René. O sea, entendemos que aquí ya no tuvo mercado o no encontró mercado, va a Guatemala a trabajar desde abajo, a tener estos resultados, pero no va gratis, René. O sea, yo pensé que estaba más abajo. 800,000 pesos mensuales. Pero a ver, Alex, será incluso para todo su cuerpo técnico, porque es un dineral. No, es para él directamente. Es para él. Su cuerpo técnico tiene un salario de René, no me digas que tú pensabas que estaba ganando esto. Pero yo no sé si Miguel Herrera gana menos que Luis Fernando Tena. No, gana más. En Panamá. Herrera gana más. Les aseguro que de los técnicos de semifinales, este es el técnico que menos gana. De acuerdo, pero yo no pensé que estuviera, yo creí que estaba más abajo. Yo ahorita voy a hacer mis maletas y ya le voy a pedir chamba a Rudy en algo, o sea, por supuesto. Rudy, llévanos para allá, para cobrar quetzales. Rudy, ¿no salías con Adal Ramones tú? De hecho, el último mexicano que ha venido al fútbol guatemalteco es Felipe Ramos Rizo, que dejó después de más de 20 años ESPN para asumir la comisión de árbitros de la Federación Nacional de Fútbol. Seguramente en un par de meses ya se hará público su salario, porque pues hay una ley acá en Guatemala que permite o que obliga a la federación a publicar ese tipo de salarios. Dios, entonces qué bueno. Sabremos, ¿verdad? Pero para él dejar ESPN, pues tuvo que haber sido muy apetecible. El de Luis Eso también es bueno, ¿eh? Eso, pues sí, por eso te lo está dando. Es que dijo que no era como muy escondido, no, eso, pero entonces se publicó. No, dijo $43,000. ¿Por qué? Porque es oficial, es público. Está bien, qué eso bueno. También están arriba de nosotros, porque ya quisiéramos nosotros que eso se diera a conocer. No. ¿Cómo crees? No hay manera. Pero además, René, tú hablabas de que en la Liga MX los sueldos de los técnicos son astronómicos y todo. Pues yo te puedo decir que nada más son 5 o 6 equipos en donde esos sueldos son así. Porque el técnico de Pumas. 43, Pirrone. ¿Cuánto estará ganando Juárez, Efraín Juárez? Exactamente, el técnico de Pumas no gana eso. Juárez no gana eso. No, sí gana eso. Sí gana más que eso. Pero no mucho más que eso. Híjole. No mucho más que eso. Por cierto, break. No lo sé. Aaron Ramsey, si alguien lo quiere ir a recibir, mi querido Iván Pirrón, llega a las 3 de la mañana a nuestro país. Esta noche, que le vaya a las 3 de la mañana, por fin llega Aaron Ramsey, me están confirmando desde la cantera ya de Pumas. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Rudy. Qué gusto. Ahí tenemos un delay. Un abrazo, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto, y ojalá pues a la selección de Guatemala le siga yendo bien, para que me sigan invitando ahí. Es el deseo que todos tenemos de que a la bicolor le vaya bien. Hay 6 partidos, más allá de lo que pase contra Estados Unidos en la Copa Oro, porque seguramente es importante y sería un sueño y muy bonito clasificar a una final, sería una locura completamente, pero creo que Tena y los muchachos y todos en el fútbol guatemalteco sabemos que lo importante es la eliminatoria mundialista. No está México, no está Canadá, no está Estados Unidos, y se abre la puerta para que la selección de Guatemala, por primera vez en la historia, vaya a una Copa del Mundo. Son 6 partidos, el rival es Panamá, el rival es El Salvador, el rival es Surinam, y hay que ganar para ir a ese mundial. Si no imagínense, un mexicano que lo haga, yo creo que se le esculpiría una estatua aquí a Luis Fernando Tena. Ya por lo menos denle casa, ¿no? Ya que no viva ahí en el centro de capacitación. Gracias, Rudy. Si quiere, al volver.
Un abrazo. Sí, aquí mis compañeros están de testigos que yo hincho por Guatemala desde el principio de este torneo. Mentira Yo dije, a ver, Iván Pirrón, ¿es cierto o no es cierto? Qué bueno, Desde que le ganaron a Jamaica. Hay guatemaltecos que están en Rudy, cuando iba a medios enfrentarse contra reconocidos Jamaica, latinoamericanos que no voy creen. Jamaica. Yo le dije, voy Guatemala. Cállate, René No. Tobar, mentiroso. Bueno, no, yo sí voy Guatemala desde el principio. Yo sí. Y muy bonita la playa de Guatemala, Buenísimo. ¿eh? ¿Cuánto cuesta más o menos? En el cuerpo técnico, así que. ¿Cuánto ¿Perdón? cuesta, Rudy, la playa de Guatemala, la azul? Está muy bonita. ¿Cuánto cuesta más o menos? En dólares. En dólares. Uy, cuesta 450 quetzales. Te diré que está en más o menos $70. Ah, sí, Está sí. al precio. Precio de acá, $70. Está preciosa, sobre todo la blanca. 65, Las dos están $70. bonitas. La blanca es muy bonita. Sí. La blanca es muy bonita. L y No se L. preocupen, se las Tres enviamos. L's, por Se las favor, mi enviamos querido. cuando llegue a México. Gracias, Rudy. Abrazo, Rudy. Yo oigo Rudy y me acuerdo de Rudy.